Bueno, hola, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos una vez más a el que yo sé que se convertirá en su podcast favorito. El día de hoy tenemos más que una entrevista, es una conversación muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque creo que compartir la fe en Jesús y la manera en que nosotros nos acercamos a Él debe ser nuestra misión de vida. La Ujú, palabra enseña que debemos testificar a otros y qué mejor que hablar de lo que hemos vivido. ujú, Porque muchas personas se acostumbran a hablar de lo que han oído, ujú, como la mujer samaritana, ¿te acuerdas? ujú, Que ella prefirió hablar no de lo que ella había oído, sino de lo que ella había vivido y ujú. de lo que Jesús comenzó a hacer en su vida. Así que nada, con un fuerte aplauso. Yo tengo aplausos aquí. Yo creo que, dale, ahí son los aplausos. ¿No son los aplausos? No es el tutun. Dale, dale, pate. Yo tengo aplausos también. Recibimos, Damari, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno. Damaris, una pregunta. ¿Qué tiempo tienes en el Evangelio? Pues caminando con Jesús, te podría decir que 2 años. ¿Qué significa eso? Significa que desde muy chiquitita acepté a Cristo en mi corazón Ok, ok. y verdaderamente empecé una relación con Él a los 16. Empezando a los 16, de recién cumplidos 15, bueno, más o menos por ahí. Ya, o sea que sí habías recibido, o sea, Ujú, habías aceptado al Señor como ujú, tu Salvador, pero quizás en ese momento no sabías lo que hacías ujú, o quizás los afanes de la vida, de la juventud, de la adolescencia te llevaban por otro camino. ujú. Eso significa. La verdad es que yo tuve dos etapas. Ok. Yo desde muy chiquitita acepté a Cristo en mi corazón y, y yo me quebrantaba, el Espíritu Santo me hablaba Sí. y mi madre tiene una historia que es de verdad que siempre que la cuenta las dos nos podemos a llorar porque es muy tierna y que nosotros había un armario gigante, ¿vale? En nuestra casa tenía un armario, ya te digo, de toda la pared Sí. y me encantaba meterme en los cajoncitos de abajo, o sea, imagínate, Damaris chiquitita se podía meter ahí. Sí. Y, y mi madre, mi padre siempre ponía música de Marcos Barriento, bueno, de todos los Sí, Marcos. sí. Y, y de repente mi madre, oye, ¿dónde está Damaris? ¿Dónde está Damaris? Le pregunto a mi padre, ¿dónde está Damaris? Y me empiezan a buscar. De repente mi madre abre el cajón y me encuentra llorando, llorando ahí. Todas las lágrimas, la cara roja. Y claro, mi madre se quedó así y le llama a mi padre y dice, Juan, ven, 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 ven. Y claro, los dos se me quedaron así mirando y bueno, no sé lo que pasó después, pero yo te puedo decir que desde muy pequeñita sí acepté a Cristo en mi corazón. Aceptaste a Cristo. Sí. Y, y ya te digo em, que a lo mejor no era totalmente consciente, Sí. Ujú. pero sí le acepté a Cristo en mi corazón. Pero después nosotros nos mudamos aquí a Villalba y yo me separé de Cristo. Te lo digo así porque Pero, ¿cómo así? O sea, ¿qué hizo que te separaras de Cristo? amistades, Eras adolescente ya, sí, cuando, o sí, sea, 12 de 12 años, años más o 12 menos. años, sí. Bueno, es una etapa en la que quizás en el cole, todo lo que se Ujú, vive en ese momento, ujú, que a veces creo que la gente no lo quiere entender eso, ujú, ¿verdad? Es una etapa muy complicada y sí. difícil porque quizás uno mismo no sabe lo que quiere, Ujú, se deja llevar muy fácil de los amigos, amigas. Es una etapa complicada, pero después de tú tener tal vez tus experiencias con el ujú, Señor y de venir de una familia que tiene muchos años, ¿verdad? ujú. Eh, ¿Qué te hace como apartarte del Señor, más o menos? ¿Qué tú crees que fue el detonante? Em, todo empezó con comentarios de los demás. Ok. Fueron comentarios que me iban apartando del propósito de Dios para mí. Como comentarios en el instituto, Mm. comentarios muchas veces en casa, que, que tú sabes cuando a lo mejor tienes, mi madre te puede decir que en mi etapa de adolescencia yo discutía mucho con mis padres. O sea, yo, yo era, creo que eso, hermano. es Hasta que universal. luego ya, yo creo que sí, hasta que luego uno, bueno, por ejemplo, yo creo que uno aprende luego. Porque yo Ujú, tengo mis experiencias, por ejemplo, ujú, mis hermanas, yo la he visto discutir, yo he discutido con mi ujú, madre, y más en la adolescencia, hasta que como que uno llega a un punto, muchos se quedan ahí. ujú, Y no pasan ese punto, pero algunos otros hemos podido pasar ese punto de luego que discutimos mucho entendemos como que no nos conviene, como que ujú, no vale la pena, ujú, ¿sabes? Y ya uno exacto. aprende. Quizás no todo el mundo lo ha vivido, pero yo creo que una gran parte de los jóvenes hemos pasado por eso. Ujú. Sí. Gracias. Y,
Y eso que, o sea, fue una etapa de discutir por lo que sea. Yo Ok. buscaba cualquier cosa y claro, mis padres, tener un adolescente en casa es complicado. Sí. Y mi madre o mi padre se le iba, le superaba esas situaciones y ellos indirectamente me hacían comentarios que a mí me terminaron Hiriendo. hiriendo. Y, y yo me di cuenta de eso. Mira, fíjate que aquí Sí. tengo una carta que yo escribí a Dios. No voy a leer Qué toda chulo. porque... no sé si... A ver, bueno, tengo un montón de cosas, Todas, pero todas son de Dios. sí. Bueno, Bueno, esta es una prédica que ok. no sé, bueno, sí, y esa es otra carta. Y, y me gustaría leerte, mira, porque justo ayer Dios me llevó a abrir esta hoja porque yo no me acordaba que tenía esto Sí. y ayer la leí en mi tiempo devocional. Lo leí y fíjate que, uy, que esto salió todo por leer, no sé en qué versículo de la Biblia está, pero el hombre que era paralítico y cada vez que se movía las aguas no era El que capaz. está en el tanque de Bethesda. Ajá, Sí. ajá, Y ese. bueno, en la película de hecho sin llegar hasta ahí. No sé si Ajá. has llegado ahí. De hecho, estoy ahí, justo Ah, ahí. ok. O sea, justo Bueno, ahí en la serie, estoy. sí, qué bien. Y claro, Lorena comentaba esta parábola, bueno, no es una parábola, sino es una historia Sí, real. sí. La comentaba conmigo y me decía, Damaris, este hombre tenía 38 años de estar ahí sentado y vio a Jesús y lo primero que hizo fue ponerle la excusa. Y nosotros podemos decir, vale, a lo mejor el hombre no sabía quién era Jesús, o sea, Sí. no sabía que esa persona que se le estaba acercando, ese hombre que se le estaba acercando era Jesús, porque no es como ahora que subimos una foto y ya todo el mundo sabe cómo es nuestra cara. Bueno, los filtros muchas veces Eh, engañan, pero, Sí, o sea, Jesús se conocía al Mesías. De hecho, mucha gente pensaba que iba a ser un gladiador aquí gigantesco. sí. Y bueno, em, y eso, ¿no? Que este hombre no sabía que era Jesús, pero él veía que era una persona que tenía movilidad. Y imagínate tú, 38 años esperando un milagro, viéndolo enfrente en las Sí, aguas, sí, sí. ves a una persona que tiene movilidad y que te está preguntando, y tú lo primero que le dices es, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Sí, sí. Amigo, esa persona, independientemente si es Jesús, te puede ayudar a meterte al estanque. Sí. Pero no, y este hombre puso una excusa. Y después de esa excusa, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. La primera palabra que dijo fue no. Y Ujú. después puso una excusa. Entonces, eso me llevó a decir, vale, ¿dónde estoy? ¿Estoy esperando a que alguien me meta al estanque? Jesús ha venido hacia mí y yo le he dicho de que no puedo porque porque me duele mucho el corazón y no soy capaz No sé, sí. de acercarme a él. Y eso me llevó eh, a hacer 3 puntos, bueno, más bien 4, ¿no? El primero, no creo en la completa sanidad de Cristo. Esto es una Ok, autoexaminación. ok. Cuando yo recién estaba un poco volviendo a los caminos de Dios, O no sea, que... perdón, Ujú. la carta tiene unos años que la escribiste. Sí, fue el año pasado a principios, sí. Ok, ok, Ujú. O ok. sea que sí, esto tiene un poco de años. El segundo es cuando viene él y me dice que si quiero ser sana, pongo excusas baratas como, no sé si eres tú, no sé si eres tú Dios que me está hablando, Sí. o no siento que es del Espíritu Santo. Y en ese entonces yo ya estaba empezando a ministrar, estaba empezando a cantar y siempre, de verdad, yo no sé si alguien puede compartir este punto conmigo, pero cuando estás empezando siempre está la duda de, ¿y si eso es de Dios? ¿Y si no es de Dios? ¿Y Sí. si esto ha sido mis emociones que me lo ha puesto? Ujú. De hecho, yo sigo luchando con eso. Y, y yo puse esos 3 puntos. Y Tú sabes seguía... algo que me Ujú, llama la atención de ese verso también, y es que Jesús no le preguntó lo que él estaba respondiendo. ujú, Cuando Jesús ujú. lo ve, él le dice, tú quieres ser sanado.
Claro, yo una vez prediqué de ese versículo y yo dije, pero Jesús, tú estás bromeando, porque claro que quiero ser sanado, o sea, tengo Ajá, 38 años, eso es como claro. que obvio, pero es importante entender que Dios, aunque conoce nuestras necesidades, a Él le interesa que nosotros se la pidamos, que nosotros hablemos con Él y Ujú, que nuestra fe sea tan grande de creer que Dios puede hacerlo. Porque es tan fácil como que, Dios sabe que yo estoy enfermo y Él me sana, sí, pero ujú, ¿y tu fe? ¿Qué pusiste? claro, ¿Que no hiciste nada? claro. Y fíjate que cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? Él entonces comienza a hacer lo que tú dices, que es a poner excusas y a responder cosas que no fue lo que le preguntaron. Pero Jesús vuelve y repite, ¿quieres ser sanado? Ujú, Porque hay una actitud en nuestro corazón, o sea, una decisión que no la puede tomar nadie, ¿sabes? Es una decisión que exacto. es personal y que cada uno de nosotros tienes que decidir si quiere ser sanado. Puede ser una enfermedad física, puede ser espiritual, la que quieras, pero necesita ser sanado. Ujú, Mira, en el caso del paralítico, él estaba paralítico de la y en tu caso venías de un proceso que no era físico, sino más ujú, espiritual, de tal vez total. algunas situaciones, eh, amigos, familiares que te habían hecho apartar de Dios y ahora te estás reconciliando, pero aún así tu corazón necesitaba ser Ujú, sanado, de todos ujú. modos. Exacto, y mira lo que dice en Mateo 6, 8 dice, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo Sí, pidan. sí, sí, sí. Pero él demanda de nosotros que se lo Que se pidamos. lo pidamos como quiera, eso es correcto, eso es así. Y entonces eso es lo que me animó a escribir esta carta. Y bueno, sigo diciendo de que aquí he subrayado y puse, em, siempre pongo excusas para perdonar a mi madre. No me hace falta que sea como algo, un trauma gigantesco Sí, para perdonarla. O siempre excusas que me pongo, que me ponía, no me afecta. Pero siempre Dios nos lleva a decir, perdona, perdona, sí. perdona. Y, y siempre que yo me planteaba eso, venía a mi cabeza decir, no, no, no hace falta, no hace falta, No lo Damaris, no hace falta, necesito. no lo necesito. Y hasta que un día entendí que, de hecho, es que si vamos mirando la estructura de esta carta, es que, y yo después, más al final, digo, esto es como si yo le estuviera hablando a Dios directamente, le digo, así que Dios, yo hoy digo, acepto mi proceso y no huyo de él. Me aferro a tu palabra y a tu amor. Amén. Y bueno, aquí sigo con luchas adolescentes Sí, y sí. digo, escrito, ¿vale? Señor, yo perdono a mi madre por todos los comentarios que me dolieron y todas esas inseguridades que yo me he ido construyendo. Sí. Y después de escribir esto me acerqué a mi madre, nos pusimos a hablar, yo le dije, mamá, lo siento también. Una pregunta, Ujú, espérate, ujú, que esa parte para mí es muy importante. ujú, Primero, dos cosas. Una, yo, o sea, a mí Dios me enseñó a perdonar. Me enseñó a perdonar, yo recuerdo que cuando, o sea, de mi casa mi madre había ido a la iglesia y tal, mi padre se vino a España de manera ilegal y duró más de 7 años fuera. O sea, en un proceso de mi vida que yo era adolescente, ¿sabes? No había el ujú, hombre en la casa. ujú, Prácticamente era yo porque era el adolescente. Y mi mamá tiene un carácter fuerte, nosotros discutíamos y eso y tal. Y yo recuerdo incluso de la manera que Dios me enseñó a perdonar, que yo iba hacia la iglesia en un día y había como que medio discutido con mi madre. ujú. Y bajando una cuesta y me dice como que me devuelva. Y yo, que es complicado perdonar. O sea, yo creo que de las cosas más difíciles del mundo es como, y más cuando quizás no eres incluso tú la persona que ha fallado. A Ujú. veces alguien fue el que se alteró, pero bueno, y Dios me enseñó a perdonar de esa forma. Me hacía devolver, me hizo devolver en ese momento Wow. y yo me devolví y le dije, mami, perdóname porque tal y tal cosa. O sea, lo hacía como de forma rápida, quizás no me sentaba con ella a hablar Ujú, 1 hora y ujú, tal, pero lo hacía y la intención valía. Entonces Dios de esa manera me ayudó a perdonar al punto tal que yo recuerdo que los amigos me decían, yo le topaba a un amigo, a uno de mis amigos, le ujú. decía, perdóname, loco, perdóname, perdóname. Y me decían a veces, loco, pero tú pides perdón por todo. Pero es que yo estaba en ese momento, como en un momento de mi vida, que
yo quería estar bien con Dios. Ujú. O sea, a mí no me importaba si yo te topaba o tú me topabas, yo te decía perdón o lo que sea. Yo lo que no quería era sentirme mal con nadie. Y sentirme que había aprendido la lección que me había dado y quizás con mi madre aprendí eso y luego lo fui desarrollando con mis amigos. Ujú. Pero lo otro que tú dijiste es, ¿cómo tú, ok, escribe la carta, pero cómo tú das el paso para sentarte con tu madre? No sé exactamente cuáles fueron las palabras, pero había una situación, había un dolor, por así Ujú. decirlo. Pero como un adolescente, eras adolescente cuando se lo veía, Sí, como un 16. adolescente se siente mal con sus padres y toma la decisión de sentarse, o sea, ¿cómo es ese proceso? Me imagino que no debe ser tan fácil, o sea, porque lo pregunto, porque deben haber muchas personas por ahí y más adolescentes que dicen, me siento mal con mi padre y mi madre, pero ¿cómo me siento hablar con ellos? O sea, ¿cómo Ujú. hago eso? ¿Cómo, Ujú. cómo tú lo haces? ¿O lo hiciste en ese momento? Pues